Feliz inicio de semana. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo usted nos esté escuchando. También puede ser feliz fin de semana o un feliz martes, miércoles. O sea, esta es la dinámica de la web, o la dinámica de este tipo de interacciones. Es que son atemporales. O sea, no tenemos una conexión directa en el sentido del tiempo. Siempre todas estas informaciones, todo esto que ocurre a través de los podcasts, a través de la web, son momentos que no se reflejan en un solo instante de tiempo, sino que va transcurriendo por los años. De hecho, escuchaba un podcast hace poco que era, imagínate, hace como 6 años, 7 años, algo así, pero era tan actual que tú pudieses tranquilamente decir que lo están haciendo hoy. Por eso esa es la maravilla de las redes, la maravilla de la web, la maravilla de este tipo de interacciones. De verdad, bienvenidos a esto que se llama Tecnoespacio. Si es primera vez que usted nos escucha, este es un canal, esto es un espacio, esto es una abertura, ¿verdad? O una irrupción en todo esto que se llama comunicación, donde conversamos temas relacionados con la refrigeración y la climatización. Además de eso, de cuando en cuando, filosofamos sobre algún tema particular. El tema de hoy es interesante porque tiene que ver con esa mezcla de refrigerantes como R22 con R134A, de dónde vino, o esa sustitución de R22 por R134A en sistemas, sobre todo de aire acondicionado. O sea, cuál es el origen, de dónde viene, y un análisis bien interesante. Antes de iniciar el tema, quisiera hablarles o darle la bienvenida a este nuevo segmento que lleva por nombre Analicemos. Y este en particular es gracias a la gente de Digger Parts Optimal Solutions, con su línea de ventiladores axiales que puedes utilizarlo a muy baja temperatura en difusores o en evaporadores, como también lo puedes utilizar en condensadores, porque de verdad solucionaron todos los temas de lubricación, todos esos temas de recalentamiento que tienen otros ventiladores de la competencia. Así que ya lo sabes, Digger Parts Optimal Solutions. Yo tengo años haciéndolo así y nunca he tenido problemas. Así inicia normalmente la conversación cuando nosotros queremos justificar algo que no está bien. Y evidentemente nosotros, como estamos aplicando esa técnica o estamos aplicando esa manera de hacer algo basado en nuestra creencia, entonces simplemente tratamos de posicionar esa creencia y le damos ese valor especial. ¿Basado en qué? Basado en que tenemos tiempo haciéndolo de una u otra manera. En los tiempos que vivimos hoy, esas prácticas basadas exclusivamente en experimentos hechos por nosotros mismos, sin un sustento teórico, sin un respaldo de un laboratorio, etc., lo que están es perjudicando no solamente el mercado, sino que están perjudicando los equipos de refrigeración y climatización a nivel nacional o a todo nivel, por decirlo de algún modo. Lo que pasa es que nosotros estamos tan agarrados en nuestro propio ego que no queremos soltar para darle la razón a quien la tiene. Y cuando hablamos de la razón, no le hablamos de la razón personal, sino la razón del deber ser. Porque repito, ¿qué es un técnico? Una persona que aplica o que conoce y pone en práctica las técnicas. Y las técnicas, ¿dónde se consiguen? Se consiguen en la bibliografía, ya sea en la bibliografía general de refrigeración y climatización o en la bibliografía de cada una de las máquinas, porque cada marca tiene sus propias especificaciones. Entonces, si nosotros nos llamamos técnicos es porque nosotros aplicamos ese conocimiento que está ahí resumido, que alguien lo hizo por nosotros, para lo que es instalación, mantenimiento y reparación de cualquier sistema de refrigeración aire acondicionado. Nosotros, de hecho, trabajamos con equipos terminados. Entonces, a veces nos damos a la tarea de tratar de modificar un montón de cosas que al final terminan siendo experimentos fallidos en su mayoría, sin ningún tipo de necesidad. Ahora, todo esto, cuando hablamos de esto, mejor dicho,
genera inmediatamente opiniones contrarias o ataques dentro de hasta las propias redes, porque las opiniones normalmente están basadas en juicios, y si las opiniones están basadas en creencias, son juicios de valor. Y esos juicios de valor normalmente lo hacemos en contra de alguien que nos está llevando la contraria de estas experiencias que nosotros estamos tratando de exteriorizar. Ahora, eso justamente genera algo llamado prejuicio. Y como bien lo decía Albert Einstein, es muchísimo más sencillo desintegrar un átomo que superar un prejuicio. Entonces, todos estos ataques entre nosotros, simplemente porque yo quiero imponer esta práctica común, que no significa que está bien, simplemente que hay mucha gente haciéndola, ¿okay? Como el tema del vacío con compresor, el tema de las mezclas de refrigerantes, que es el tema de hoy, etcétera, hace que no logremos esa unificación necesaria para hacer frente común contra un conjunto de situaciones. Yo creo que es hora de bajarle un poco al ego y tratar de entender que nosotros podemos tranquilamente convivir en una comunidad técnica respetando a cada una de las opiniones de los demás, pero cuando se trata de opiniones técnicas tiene que estar sustentada y respaldada para que de esa manera se convierta en una información real y no una desinformación. Así que ese es el análisis de la semana. La primera vez que yo oí ese tema de las mezclas de refrigerantes fue hace muchos años. Estaba comenzando a trabajar refrigeración. Revisábamos un aire acondicionado, un Admiral de ventana, y estaba ayudando a este amigo a sacar el aire acondicionado del cajón. Resulta ser que el cajón tenía una de las laminitas esas laterales, la tenía hacia adentro, no nos dimos cuenta, y cuando alamos el aire rompimos la tubería. Claro, ya el diagnóstico era cambiar el filtro secante y hacerle un barrido al sistema. Entonces procedimos a hacer el trabajo. O sea, evidentemente yo estaba más de observador que de trabajador, porque lógicamente yo todavía no trabajaba refrigeración. Entonces este amigo, evidentemente no voy a decir su nombre, procede a la carga de refrigerante, se le acaba el refrigerante. Y lo primero que hace, recuerdo que alguien le dijo, oye, pero ponle un pedazo de papel periódico en la parte del condensador para que eleve las presiones y evite congelarse. Era una mala costumbre que tenían hace mucho tiempo. Entonces él dice que no, que voy a proceder a cargar aquí tengo R12, vamos a echarle R12 para completar la carga refrigerante. Así lo hizo y entregó el equipo de aire acondicionado, ¿verdad? Que a mí me llamó la atención porque decía, oye, pero ustedes están mezclando gases. Eso para mí era una novedad. Un señor que estaba ahí con nosotros nos dice, bueno, pero es que no, claro que lo podemos hacer porque ya hay gases refrigerantes, hay equipos de refrigeración que tienen mezcla de refrigerante. De verdad que para mí todo eso era una novedad. Yo comencé a investigar en esa oportunidad, o mejor dicho, a indagar, pues no estaba tan ganado a todo este tema investigativo como hoy. Así que me di cuenta que sí era verdad. O sea, ya habían aires acondicionados Carrier que venían con un refrigerante 500. Ese refrigerante 500, para los que no lo saben, es una mezcla entre R12 y R152A. Y en aquella oportunidad Carrier lo estaba promocionando en unos equipos de aire acondicionado. Según entiendo, también habían deshumidificadores y habían algunos sistemas de refrigeración que utilizaban este refrigerante. Muchos técnicos vieron aquello, que podían mezclarse refrigerantes o que la industria estaba mezclando refrigerantes, y dijeron, ¿por qué yo no? Entonces, recuerdo que en esa oportunidad o en esos años se generó un debate sobre eso y una persona dijo, pero ¿cómo ustedes van a mezclar 12 con 22 si eso no está permitido, eso no está ni siquiera permisado por ninguna autoridad y todo lo demás? Bueno, señores, a lo que sale un amigo que tenía ya mucho tiempo tratando de refrigeración en aquella oportunidad y le dijo, bueno, vamos a estar claros, hay un refrigerante que se llama 501, que es una mezcla entre 22 y R12. Cuando nos ponemos a investigar sobre este tema, nos damos cuenta que todo eso es verdad. Realmente,
todos esos refrigerantes existen. Algunos fueron comerciales, otros no. Otros fueron más refrigerantes de marcas que lo utilizaban para aplicaciones especiales. De hecho, hay desacondicionados con R500. Recuerdo que habían en algunos, o se conseguían unos polipastos en una empresa básica. Pero de ahí a que fuese comercial había una diferencia abismal. Pero entonces eso le dio como esa licencia a las personas de mezclar 22 con R12. Y lógicamente, siendo el 134A el heredero de todas las virtudes del R12, por cuestiones de genética, asume esa responsabilidad de ser mezclado o ser utilizado como sustituto del hijo bastardo del R12, como es el R22, que es uno de los que más ha vivido en todos estos años. Fíjense que desapareció su padre, por así decirlo, porque fue el primer refrigerante halogenado, el primer refrigerante sintético que sale al mercado, como el R12, y el R22 viene siendo como el hijo, ¿okay? Ese hijo bastardo, porque son hasta de otra familia. Entonces, este heredero, el 134A, entonces asume ese poder y comienza también a convertirse en lo mismo o darle los mismos poderes que tenía su antecesor. Entonces, esa mezcla 22 con 134 tiene ese génesis, que es justamente la mala interpretación de un refrigerante que fue diseñado de ese modo, que de paso no fue ni siquiera comercial, como fue el R501. El R502, que sale un poco después, ese sí fue comercial, que era una mezcla de 22 con 115. Ese se utilizó en fabricadores de hielo, en sistemas de muy baja temperatura. Y esa familia de los 500, que son aceotrópicos, recuérdense que aceotrópicos nace de ceo y tropos, es decir, cambia al hervir. Cuando tiene el prefijo A, dice no cambia al hervir. Es decir, que esta mezcla de refrigerantes se convierte o se comporta, mejor dicho, como si fuese un compuesto puro. Es decir, tú lo puedes cargar en fase líquida o fase gaseosa. Sin embargo, esta familia ya lleva muchísimos refrigerantes y ya le nació un bisnieto al R12, que es el 513A, que viene siendo el sustituto de el siempre poderoso R134A. Y sigue siendo también una mezcla. Entonces, de ahí, lastimosamente, es el génesis de todos estos comportamientos donde nosotros decimos que podemos hacer esas mezclas nosotros mismos y de paso nosotros le colocamos lo que es nuestra experiencia a ese proceso. Y decimos, no, sí, funciona porque yo lo he hecho y lo he hecho hace muchísimos años. Entonces, cuando hablamos de este tema de las mezclas de 134 con otras sustancias, entonces inmediatamente apelan a RefTool y te dicen, bueno, pero es que el 134 es utilizado en no sé cuántos refrigerantes. Fíjate que hasta el propio 513A, que es uno del 513A y 513B, que es el sustituto del 134, es una mezcla de 134A con 1234YF, que lo hicieron de esa manera para bajar el potencial de calentamiento atmosférico a 679, a 629, o sea, lo que está por debajo del límite que está estableciendo ahorita EPA en los Estados Unidos, que es 700, y de paso le da como como que le lava la cara al 134. Definitivamente la industria no quiere salir de estos refrigerantes halogenados porque obviamente son parte de su negocio. Ahora, la parte práctica o la parte teórico-práctica de esta mezcla me dice que no es viable y de paso no tiene ni siquiera sentido. De hecho, yo recuerdo haber visto estos equipos de 22 con R12, que el rendimiento era como muy pobre, aunque se le dan como poderes especiales, pues decían, no, el R12 es para baja temperatura y el 22 es para alta, entonces ahí se equilibran. Entonces convertimos un aire acondicionado en un sistema de media temperatura. Entonces hacen un conjunto de conjeturas. Evidentemente, como dije anteriormente, el 134 que recibe los poderes R12, cuando haces esa mezcla, también tiene el mismo efecto. Porque hablamos de dos refrigerantes que se evaporan a distintas temperaturas. Ahí entonces estaríamos haciendo una mezcla zeotrópica donde no conocemos el deslizamiento.
que es esa temperatura promedio de ebullición de ambos refrigerantes. Porque el 134A tiene una temperatura de evaporación de menos 26, mientras que el R22 tiene una temperatura de evaporación de menos 40. Entonces, todo lo que son las superficies, tanto de evaporador como de condensador, que son superficies para disipar o absorber calor, están diseñadas para R22, un refrigerante que se va a evaporar con unas características diferentes al R134A. Fíjate que hasta la propia sustitución de R134A por 22 se convierte en un atraso para mí de lo que es la refrigeración. ¿Por qué? De hecho, la primera vez que lo vi fue una garantía que fui a cubrir hace muchos años de unos equipos LG que están instalados aún en un centro comercial. De hecho, esos equipos le han cambiado tantas veces el compresor que ya perdieron hasta la cuenta. Como el condensador está mal ubicado por una cuestión de la arquitectura del edificio, el técnico no le quedó de otra, ya que se estaban disparando los compresores por alta temperatura, que colocarle 134A. Llaman a garantía porque igualito nos rinden, y nosotros al hacer todas las revisiones nos parecía ilógico las presiones, así que investigando un poco con el dueño de la tienda, nos dijo, no, sí, mira, lo que pasa es que me cambiaron el refrigerante por esto y por aquello. Entonces, tuvimos que anular la garantía. Eso fue todo un problema porque realmente el rendimiento era pobre, y es lógico porque tú al hacer ese cambio estás perdiendo 43% de eficiencia. Hace poco, de hecho, me llamaba un buen amigo que lo hizo en su casa y me dice, oye, pero por lo menos refresca. Fíjate lo que es la concepción. O sea, ni siquiera estamos llegando al punto técnico o al punto teórico, sino que lo están haciendo como una práctica común para alargarle la vida al compresor. Ese es el concepto, y solucionar. Cuando en realidad estás poniendo el compresor a trabajar el triple del tiempo, porque al tener esa pérdida de eficiencia, el compresor tiene que trabajar muchísimo más para poder abatir la carga térmica. Entonces aumenta el nivel de desgaste del compresor. Yo sé que por ahí más de uno me va a decir que tiene 200 años haciéndolo y que nunca ha tenido problemas, pero la realidad le pega en la cara. Nosotros tenemos que entender que nosotros hemos visto un límite de aires acondicionados. Entonces, donde hay 1 millón de aire acondicionado, que 3 funcionen no significa que eso es la solución. ¿Ok? Entonces, la arquitectura del equipo de aire acondicionado, si vino diseñado para trabajar con 22, no debería trabajar con 134A, y es así. O sea, no trabaja, no rinde lo suficiente. Hay otros métodos para compresores que tienen desgaste, compresores que tienen problemas de arranque, y tú puedes colocarle un refrigerante que está homologado como sustituto del R22, que en su mayoría no logran ese rendimiento de ese refrigerante, pues realmente ese refrigerante tiene características únicas que le permite trabajar en alta, media y baja temperatura sin ningún inconveniente, cosa que no ocurre con otros refrigerantes. Pero sin embargo, en el mercado ya hay otras alternativas. Entonces lo que habría es que analizar cuál de esos refrigerantes homologados contiene presiones inferiores a la del R22, y eso te va a permitir de repente arrancar un compresor que tenga problemas de arranque, o poner a funcionar un compresor que tenga algunos desgastes mecánicos, aunque lo ideal sería cambiar el equipo, pero sabemos que por situaciones económicas muchas veces no aplica. Entonces, ese tránsito o ese hacer cotidiano de utilizar el 134 como solución, realmente lo que se ha convertido eso en un problema, porque terminamos botando refrigerante a la atmósfera. Ya eso creo que está más que claro, el perjuicio que hacemos cuando tomamos esa práctica. Aumentamos el consumo de ese equipo, pero mucha gente dice, no, es que baja el amperaje, chévere, pero tiene que trabajar el triple de tiempo. Es decir, que si tuviese el amperaje, por ejemplo, 5 amperios, chévere, ok, pero en 1 hora abate la carga térmica. Le eché 134 horas, consume 3, perfecto, pero en lugar de estar prendido 1 hora el compresor, está prendido 4 horas o 3 horas. Aumentaste el consumo. Es una cuestión hasta de sentido común. Entonces, estás generando un impacto indirecto en la atmósfera por cuestiones de generación eléctrica, y de paso no está solucionándole realmente el problema al cliente, porque en muchos casos se genera dentro del propio sistema ácido fluorhídrico producto del 134A con un lubricante acidificado.
¿okay? Porque recuérdense que el 134A tiene 4 moléculas de flúor contra 2 solamente el R22, y este ácido fluorídrico ataca el estator, ataca las partes y pieza interna del compresor, generando una destrucción total del sistema. De hecho, conozco muchos casos de equipos que lo cargaron con 134A en lugar de su original R22 y después tuvieron que botar el equipo porque se creó un lodo tan pastoso dentro del propio sistema, tanto el propio evaporador como el condensador, que fue pérdida total. De hecho, vi en una ocasión a un amigo que le estaba echando gasolina al evaporador tratando de sacar ese lodo que se creó ahí. Y no pudo hacerlo, con lo que tuvo que perder su aire acondicionado por esa solución, entre comillas. Entonces, creo que tanto la teoría, tanto los procesos teóricos con respecto a esta técnica, como los procesos prácticos, dicen que no es el deber ser. Sin embargo, repito, que lamentablemente por la creencia que está por encima del deber ser, seguimos aplicándolo cotidianamente y de paso peleamos hasta en los grupos para posicionar nuestra opinión con respecto a este tema. Y ya para el cierre, que de paso este cierre es gracias a la gente de Academia Tecnespacio, donde crecemos profesionalmente. Es definitivo, o sea, cada uno de nosotros tiene su propia experiencia y puede exteriorizarlas evidentemente porque esa libertad la tenemos todos. Pero yo pienso que cuando hablamos al público, cuando hablamos de manera técnica, nosotros tenemos que primero soportar lo que estamos diciendo con el objetivo de que esa opinión de nosotros o esa experiencia de nosotros esté basada en un hecho real. Un hecho real que sea comprobable. O sea, que si yo digo que eso funciona es porque realmente lo hace. Porque podemos nosotros estar desinformando a las personas cuando nosotros exteriorizamos todos estos experimentos sin sentido. Y ojo, y aquí yo quiero hacer una aclaratoria interesante porque hace poco se generó toda una polémica por una mezcla de hidrocarburos que se hace en algunos cursos de refrigeración como las buenas prácticas en refrigeración, donde mezclamos 290 con R600A, pero resulta ser que esa mezcla está homologada y nosotros lo que hacemos es una demostrativa en la parte educativa, porque ya ese refrigerante lo venden, de hecho, que es el 436, en cualquiera de sus 3 versiones, A, B o C, o en las versiones distintas que no están homologadas por ARRAE, es decir, no tienen el número ARRAE. Pero ya se sabe hace muchísimos años que las mezclas de hidrocarburos son muchísimo mejor, son el mejor sustituto, mejor dicho, para los refrigerantes sintéticos o refrigerantes halogenados. ¿Okay? Pero aquí hay una diferencia abismal entre algo que ya se sabe de hace mucho tiempo a algo que ya se sabe que no funciona, porque de lo contrario, ustedes creen que la industria química iba a perder la oportunidad de posicionar un refrigerante extraordinario que fuese una mezcla de 22 con 134A. Eso no lo hubiese pelado nunca, jamás de los jamás. Sin embargo, nunca fue comercial porque todos los experimentos que se dieron fueron fallidos. Entonces, creo firmemente que nosotros debemos dosificar la información que le estamos dando a los demás y de repente colocarle, como lo he hecho en varias ocasiones, esa es mi experiencia. Siempre buscando el crecimiento de todos y no solamente tratar de posicionarnos nosotros como los mejores, entre comillas. Particularmente yo no compito con nadie, yo compito conmigo mismo solamente. Entonces creo que eso pudiésemos analizar de estas mezclas de refrigerantes o este sustituto no corroborado o no homologado por la industria química. De verdad que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Espero que tengan una excelente semana, espero que estén muy, pero muy bien. Y les recuerdo que lo que es Tecnespacio como tal está en Instagram, Facebook, TikTok, Telegram y evidentemente en Spotify o en Google Podcast, porque nos puedes encontrar en ambas plataformas. Pronto, pero muy pronto, vamos a tener un par de invitados de lujo para nuestro podcast. Así que no se lo pierdan. Recuerden que este podcast es gracias a la gente de Digar Park Optimal Solutions y de Academia Tecnespacio,
donde crecemos profesionalmente. Gran abrazo.